Hola, soy Nicolás Lucar. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos en televisión. Estamos en Movistar, Canal 11. Y la noticia de las últimas horas es el inminente cambio en el gabinete, el que sería un gabinete supuestamente de concertación. Han circulado cualquier tipo de especulaciones sobre quiénes serían los componentes de este gabinete de la concertación. La última lista que tengo acá es que estarían, Mercedes Arauz, Claudia Cooper, Bruno Yufra y Carlos Brus, que se quedarían, pero entrarían Antero Flores Arauz a defensa. Manuel Manrique de Agricultura, que recordarán ustedes fue ministro en la época de Alejandro Toledo. María Elena Portocarrero, que creo que decana del Colegio de Abogados de Lima, electa recientemente. Juan Carlos Seguren, excongresista del PPC, me parece que era, ¿no es cierto? María Lila Iwasaki, que ha sido viceministra y pasaría a ser ministra de la Mujer. Jorge Meléndez, que es militante Peruanos por el Cambio, que entraría en Inclusión Social. Fiorella Molinelli, que permanecería en el Ministerio de la Producción. Fernando Carbone, que es un hombre ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia, al sector salud, de esos que se oponen a la píldora del día siguiente, a todo lo que tenga que ver con ideas modernas sobre contracepción. Y entraría Jaime Altaus, que es la última sorpresa, como ministro de Cultura. No sé si eso será verdad, pero eso era el rum que circulaba esta mañana, igual que el rumor que ha circulado sobre los congresistas. Lo vamos a colgar en el Twitter, creo, ¿no? Los 23 congresistas que supuestamente tendría ya reclutados Kenji Fujimori. Vamos a poner en nuestra web en unos minutos, vamos a revisar la lista, pero supuestamente estos 23 ya habrían comprometido su apoyo incondicional al albertismo encabezado por Kenji Fujimori. ¿Y cómo han logrado, no, que la política nacional se convierta? Se quejaba un oyente al cual yo justifico completamente que la política nacional se ha convertido en una lucha supuestamente uno tiene que escoger entre Keiko y Kenji. Ese es el destino que tenemos en la política peruana, no me parece, sinceramente. Pero en fin, vamos a hablar de lo que está pasando en la justicia y ha tenido la gentileza de estar con nosotros en estos días tan agitados el doctor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Duberlí, muy buenos días. Gracias, Nicolás, por la invitación. Empecemos por lo que está pasando un poco en las redes. Está circulando una imagen que voy a tratar de ubicar porque la tengo por acá, de Duberlí Rodríguez, militante de izquierda, supuestamente a partir de esta militancia juvenil en la izquierda. Dice, este es el que imparte, bien agresivo, ¿no? El meme, ¿no? Cuando esto en realidad no es nuevo, ¿no? Duberlí Rodríguez, ¿por qué no recordamos un poco quién ha sido Duberlí Rodríguez? Ha sido dirigente estudiantil, ¿no es cierto? A ver, ese meme a la que hace referencia ya lo conocemos hace, años atrás. ¿Qué cosa dice? Que yo he sido militante de izquierda, que he sido diputado, que estuve preso 2 veces, y eso nunca lo he negado. Eso para mí más bien es una condecoración, porque yo no he estado preso por ladrón ni por delincuente. Estuve preso por ser un luchador social, por haber enfrentado la dictadura de Morales Bermúdez. Eso es el tema que dicen ahí. Entonces yo no le encuentro en absoluto que eso me haga daño. Ahora, tú has sido, Duberlí, presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en un momento dramático de la historia nacional, ¿no es cierto? En la época no solo de la dictadura, sino de la transición, es decir, de la caída del gobierno militar y del inicio de la democracia en el Perú. Y apenas se inicia la democracia, Nicolás, para justamente poner a prueba que si tengo una conducta democrática o no, yo encabezo la lista de regidores de Izquierda Unida en Chiclayo, salgo elegido regidor, y luego el 85 soy elegido diputado nacional, también de tal manera que mi conducta siempre ha estado... Eso fue ya con Izquierda Unida, ¿no es cierto? Con Alfonso Barrantes. Así es, cuando él fue el candidato presidencial y él había sido alcalde exitoso de Lima Metropolitana. De tal manera que mi trayectoria es absolutamente transparente, limpia, y desde el año 1996 soy juez por más de 20 años y en ningún momento se ha cuestionado mi imparcialidad por, simpatía política. Claro, porque eso es lo que pretende presentarse como descalificador. Es decir, si tú has sido militante de izquierda, es más, si tú tuvieras idea de izquierda, eso te descalificaría casi para cualquier cosa, ¿no? En absoluto, Nicolás. Mira,
todas las personas, incluidos los jueces y fiscales, tienen simpatías políticas y las ejercen al momento de votar, porque ellos a la hora de que hay elecciones votan, pero esa simpatía en el caso nuestro queda afuera cuando ya estamos haciendo la labor de jueces. Por eso es que un juez, aparte de ser independiente del poder, de los poderes fácticos, llámese poder económico, poder político, incluso poder mediático, también los jueces tenemos que ser independientes de nosotros mismos, porque cada uno carga con simpatías políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para ser justamente imparciales, y yo, Nicolás, tengo por hasta ahora, digamos, el orgullo de poderte decir así de frente, mirándote a la cara, que nunca me han cuestionado hasta ahora, en más de 20 años después, que yo haya resuelto una causa por simpatía o antipatía política. Vale decir, para mí, el procesado es aprista, fujimorista, izquierdista, lo que sea, yo resuelto siempre conforme a derecho. Ahora, es sorprendente que esto se convierta en un argumento. Yo estaba tratando de recordar los días universitarios, o sea, donde yo conocía a Jorge Nieto, era el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, ¿no? Pese a que venía una familia de militares, fíjate tú. Carlos Basombrío era del Partido Comunista Revolucionario, que reivindicaba también el maoísmo, fue una facción de vanguardia revolucionaria, que era muy gracioso porque su estatuto interno prohibía relaciones personales con trotskistas. Y recuerdo mucho un amigo que sufría mucho porque él era trotskista y se había enamorado de una militante del mismo partido, Basombrío, y era un amor que no podía progresar por los estatutos absolutamente sectarios. Marta Chávez era del MIR también, era secretaria de actas ahí, ¿no? Marta Chávez, nada más y nada menos, pero en fin. Nicolás, los hechos hablan, pues. Entonces, mi conducta democrática está absolutamente demostrada porque fui representante que recibí el apoyo de la población 2 veces. Primero, como regidor, y segundo, como diputado nacional del año 1985 al 1990. Y luego, corto tiempo después, mediante concurso, como debe ser, entrando por la puerta grande, ingresé como juez superior en Lambayeque y de hace 10 años estoy en la Corte Suprema. Ahora, no tiene su verdad ahora ninguna militancia política. En absoluto, estamos prohibidos por la ley de carrera del juez, de la carrera judicial, a tener militancia, y por eso es que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un registro de declaraciones nuestras de que nosotros no tenemos ninguna militancia, y eso se cumple escrupulosamente. Ahora, vayamos a lo que está en debate en este momento. El juez Richard Concepción Carguancho, que se ha convertido en algún momento en el símbolo de que la justicia peruana no se casaba con nadie, que acá iba a caer todo el que tenga que caer, ¿no es cierto? Tomó una serie de resoluciones muy severas y fue tomado prácticamente como un héroe por una parte de la población. Y de pronto aparece una decisión que además ahora resulta que había sido tomada desde, entiendo... Diciembre de 2016. ¿No? Desde tiempo atrás, en el sentido de que se iban a modificar los procedimientos para determinar quién se hacía cargo de qué, ¿no es cierto? O sea, porque por un lado estaba la sala penal y por el otro lado estaba el sistema de la justicia anticorrupción. Y esto fue interpretado por mucha gente como una maniobra para sacar a Richard Concepción Carguancho y controlar la justicia y que no se tomen medidas severas contra los corruptos, ¿no? Bueno, primero, no existe ninguna maniobra. Yo como presidente del Poder Judicial tengo que atenerme y respetar a la ley. Y a fines del 2016, por facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo expidió el decreto legislativo 1305 y fue publicado en El Peruano el 30 de diciembre de 2016. ¿Qué decía ese decreto legislativo? Que se crea el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y encarga al presidente del Poder Judicial implementarlo en el plazo de 3 meses, de 90 días. Entonces, contando ese plazo, el 31 de marzo del 2017, yo ya di por conformado el sistema anticorrupción. Primero designé a una coordinadora, que tú la has tenido acá, a Susana Castañeda, y luego se seleccionó a los jueces de ese sistema, que son 14, mediante una convocatoria que ella hizo a nivel nacional, y los seleccionamos no como un nombramiento propio del Consejo de la Magistratura, sino con una selección en base a antecedentes y, en primer lugar, Nicolás, que no tuvieran sanciones disciplinarias, es decir, que estuvieran limpios y que además tuvieran experiencia académica suficiente. Entonces hemos traído a buenos jueces. ¿Quién me puede decir ahorita que ese sistema está funcionando mal y que solamente funciona bien en la Sala Penal Nacional? No, para mí los dos pueden funcionar bien. El tema es que el sistema anticorrupción fue creado para eso. Y además, Nicolás, tengo que decirte una cosa. La gente cree que, por ejemplo, yo escuchaba a una respetada congresista que ha dicho, que yo he formado ese sistema porque me lo ha ordenado PPK.
Un momentito, es un decreto legislativo en base de facultades delegadas por el propio Congreso le dio. Así es que le dio. Entonces, pues que hagan una revisión de ese decreto y digan que es inconstitucional. Porque además esto pasó por un procedimiento que encabezó Miki Torres, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso en su momento, y que hizo una revisión exhaustiva de todos ¿no es cierto? Todos los decretos legislativos. Los decretos que para los que se estaban pidiendo facultades y este lo consideró apto y conveniente. Así es. Entonces se aprueba ese decreto legislativo y luego otro, una semana después, el 7 de enero del 2017, se aprueba otro donde se precisan ya las reglas de la competencia que se queda en el sistema anticorrupción y que podría quedarse en la Sala Penal Nacional. Bien, Nicolás, entonces, ¿qué ha pasado? Ha seguido pasando el tiempo porque la gente me dice, pero no es el tiempo, no es el momento político. Mira, Nicolás, si yo preguntaría, ¿y cuándo sería el momento político? Nunca encontraríamos ese momento político. Yo tengo que atenerme a la ley porque, mira, ese decreto ya está vigente desde el 30 de diciembre de 2016. ¿Qué hago yo? Nombro una comisión para que elabore el estatuto de la sala penal, primero para que se implante el sistema anticorrupción y está implementado y comienza a funcionar desde el 31 de marzo, y lo presento públicamente a la prensa para que puedan cuestionar a algún juez, y nada, todo está funcionando normalmente. ¿Qué pasa con la Sala Penal Nacional? Yo también anuncié, cuando empecé mi gestión el año pasado, el 2017, dije que hay que reestructurar la Sala Penal Nacional porque tiene 20 años de existencia y no tiene una partida de nacimiento formal. Es un sistema un poco como, precario en la estructura del Poder Judicial y tenemos que poner estructura porque, mira, Nicolás, hay Corte Suprema, Cortes Superiores de Justicia, ¿y cómo queda la Sala Penal Nacional? Que no es nada, más que Sala Penal Nacional, pero ¿de quién depende? ¿Cómo se la nombra? Entonces hay que darle un estatuto y nombro una comisión presidida por César San Martín que... No sé si esto podría sonar como una suerte de cumplido. Aquí los peruanos, los que sabemos derecho procesal, le llamamos el maestro de la ley, porque es un especialista en derecho procesal. A él le pido yo que junto con los otros dos presidentes de las salas penales de la Corte Suprema elaboren el estatuto, lo elaboran, me lo entregan. Para mayor seguridad, designamos una jueza suprema del Consejo Ejecutivo para que le haga un último filtro, la doctora Yanet Tello. Entonces ella presenta el informe final y finalmente lo aprobamos, Nicolás, el 20 de noviembre del año pasado. No ha sido aprobado el Día de los Inocentes, como por ahí se dice, ni por sugerencia del señor presidente de la República, ni nada. Y porque además, Nicolás, el presidente de la República nos ha dado el año pasado 9 millones de soles para implementar el sistema anticorrupción. ¿Y qué voy a hacer ahí con 14 jueces sentados desde el 31 de marzo sin hacer nada? Eso sería un absurdo, eso sería hasta hasta peculado, sería hasta delictivo. Si esas personas están designadas ahí, tienen que trabajar y ya están trabajando. Ahora, sin embargo, ocurrió que la Sala Penal Nacional como que hizo un acto de rebeldía con respecto a estas decisiones, ¿no es cierto? A ver, mira, Nicolás. Ahora, ustedes decidieron que porque no aceptaban que esto sea así, reclamaban quedarse ellos, porque al final la discusión es quién se queda con qué procesos, ¿no es cierto? Bueno, mira, primero tiene que resolverse temas, estructurales. Primero tiene que existir Sala Penal Nacional con categoría de Corte Superior, que así lo hemos establecido. Hay que empoderar a quien dirige esa sala y que ahora la tiene la doctora Inés Villabonía. Entonces, ahora a ella le estamos dando las atribuciones de presidente de Corte Superior, Nicolás. No la estamos debilitando, al contrario, la estamos fortaleciendo. Y cuando decimos que la Sala Penal Superior, que la Sala Penal Nacional va a tener estructura de corte, la pregunta es muy sencilla. ¿La estamos debilitando o la estamos fortaleciendo? La estamos fortaleciendo. Ahora el tema que se cuestiona. Que los jueces que van a estar ahí tienen que pasar por concurso. ¿Y cuál es la manera de que puedan entrar como titulares? La única manera, Nicolás, es por concurso. No existe otra posibilidad porque lo que ha ocurrido hasta la actualidad es que los designemos por invitación. Y eso no les da estabilidad porque si yo fuera un presidente autoritario, mañana le digo a la doctora Inés lo siento, ya usted puede irse a su juzgado. Al juez que viene de Puno le puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no son titulares en la Sala Penal Nacional. Son titulares, sí, pero en su plaza de origen, donde postularon y su título de nombramiento está como tal en un lugar de la República, no en Lima, no en la Sala Penal Nacional. Esta disputa la ha resuelto finalmente porque eso reclamó la Sala Penal Nacional de que esto lo viera el Pleno de la Corte Suprema. Mira, la Sala Penal Nacional cometió el desatino de prácticamente desconocer al órgano de gobierno del Poder Judicial y pasando por encima de la presidencia del Poder Judicial, algo que no se puede admitir, se dirigió directamente a los jueces supremos y les pidió que
corrigieran, que rectificaran, que dejaran de lado el estatuto de la Sala Penal Nacional. Pues entonces se reunió la Sala Plena y ya tú conoces cuál es el pronunciamiento. Ahora, para contestar algunas cosas que podrían quedar en el aire. Mira, Nicolás, no se lo ha sacado el doctor Concepción Carguancho de la Sala Penal Nacional. Él merece mi confianza. Con él hemos estado en la marcha anticorrupción en San Borja, con él hemos ido al Congreso de la República, a la Comisión de Justicia, a explicar a lo que estaba pasando en el tema de Toledo, etcétera. Entonces yo en ningún momento le he retirado mi confianza. Ahora, ¿que él va a continuar viendo el caso Odebrecht? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estoy enterado que Hamilton Castro ya presentó el pedido para armar el expediente de extradición. ¿Quién lo va a ver? Probablemente él. Seguramente alguna de las partes va a cuestionar, pero ese tema lo van a definir ahí. La Corte Suprema, en el comunicado que hemos sacado, en ningún momento está diciendo sale el señor Carguancho del caso Odebrecht. En ningún momento hemos dicho eso. Eso lo discutirán las partes dentro del proceso. Entonces, por favor, que la ciudadanía no se deje sorprender por rumores de que ya lo sacamos a Carguancho, que la Sala Penal Nacional no va a existir. En absoluto, más bien la vamos a fortalecer. Ahora, algunos dicen, no, pero ¿quién nos va a nombrar? Un Consejo Nacional de la Magistratura cuestionado. Pero vamos a traer ¿a quién? ¿A jueces del Marte, de otro planeta, para que los nombre? No, pues aquí el único organismo que nombra es el Consejo de la Magistratura, y que ha nombrado reciencito, Nicolás, a 4 jueces supremos. ¿Y quién me está diciendo que esos 4 jueces supremos son corruptos, no merecen ser nombrados? Ellos han pasado por un proceso con todas, digamos, las formalidades. La suspicacia se genera en el sentido, o sea, que en realidad, ¿qué es lo que pasa, no? La gente lo que quiere es justicia y que no haya impunidad. Y que seas quien seas, en el momento que tengas que enfrentar los cargos que se pongan sobre la mesa, si estos tienen los argumentos suficientes como por una sentencia, sea sentenciado, y no porque te apellida Graña o tienes influencia política o eres o por cálculos políticos, digamos, ¿no? Mira, Nicolás, terminas librándote, ¿no? Para tranquilidad de los televidentes o radio oyentes de Exitosa, debe quedar absolutamente claro, porque lamentablemente la ciudadanía cree que las primeras medidas que se toman, esas ya son las definitivas. Por ejemplo, una prisión preventiva. No entiende que la palabra misma dice prisión preventiva, no definitiva. ¿Por qué? Porque una prisión definitiva solo se dicta cuando ya una persona ha sido declarado culpable, en otras palabras, ha sido condenado. ¿Y cuándo va a ocurrir eso, Nicolás? Va a ocurrir cuando estemos en el partido de fondo del proceso penal, que se llama juicio oral. En este momento no existe ninguna sentencia. Es decir, por tanto, la gente no puede decir, porque me cambian un juez, ya va a haber impunidad. Un momentito. Podríamos hablar de impunidad cuando ya estemos en juicio oral y se absuelva a un presunto culpable. Pero en este momento todavía estamos un poco lejanos de esa posibilidad, de esa etapa. ¿Por qué? Porque recién estamos en investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso. Luego vendrá acusación del fiscal. Ahora, y luego vendrá el porque juicio. ahí ha habido una discusión que la ha planteado Jenny Vilcatoma sobre el juez natural. Es decir, que en el momento que se inicia un proceso hay un juez que te toca y es ese juez el que debe llevar adelante el proceso. Bueno, yo creo que por su labor parlamentaria la congresista ya un poco se ha olvidado de las etapas del proceso, porque ya ha sido fiscal. Entonces las etapas del proceso me dicen que ahorita estamos en investigación preparatoria que la dirige el fiscal. Para hablarlo claramente, ¿quién tiene el caso Odebrecht? Lo tiene Hamilton Castro. ¿Quién toma las declaraciones de PPK, de Keiko Fujimori o de Barat? Las va a tomar él, no el juez, Nicolás. El juez solamente va a recibir solicitudes de Hamilton Castro para, por ejemplo, su allanamiento domiciliario, para el levantamiento de secreto de comunicaciones, para prisiones preventivas, para impedimento de salida del país. Es decir, para medidas provisionales que pueden ser cambiadas en el curso del tiempo. En cambio, yo sí me preocuparía, Nicolás, si es que estando en pleno juicio oral, en el banquillo los acusados con pleno, digamos, ejercicio de derecho de defensa, y que me cambien a un juez. Ahí sí sería cambiar las reglas de juego. No estamos todavía en esa etapa, pero lamentablemente la gente cree. O sea, va a haber un momento en que el fiscal va a denunciar formalmente. En ese momento, acusar, como se dice ahora. Ya, ¿quién se hace cargo? Los jueces de juzgamiento, que no sé todavía quiénes van a ser. No sé quiénes van a ser. Los jueces de juzgamiento son los que van a sentenciar, Nicolás, y ellos van a condenar. Ya, pero ¿eso de qué depende? ¿Del tipo de delitos que se atribuyan? No, depende de los delitos y de la acusación, pues, fiscal, porque si el fiscal solamente me va a acusar, por decirte, exclusivamente por lavado de activos que no proviene de corrupción, será con toda seguridad la Sala
Penal Nacional, pero si me acusa por corrupción derivada de corrupción, pues entonces formalmente el competente es el sistema anticorrupción por dos principios, Nicolás. Mire, lamentablemente nuestros amigos televidentes no siempre conocen los temas jurídicos. Cuando hay alguna duda sobre el tema, por ejemplo, de quién es el sistema más competente, rigen dos principios, que se llama, primero, el principio de especialidad. ¿Qué significa eso? Que si hay un sistema creado especialmente para procesar esos delitos, entonces rige el principio de especialidad. Y además, no solamente porque lo diga el decreto legislativo 1307, sino, Nicolás, porque la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 36, obliga a los Estados partes a tener un sistema de justicia anticorrupción. Entonces, eso es el primer principio. Segundo principio que tiene que regir Nicolás, lo que se llama el fuero atrayente. ¿Qué es el fuero atrayente? Que el delito madre, no hablamos del delito más grave, sino el delito madre es el que prima. Y en este caso, si habláramos de concurso de delitos entre lavado de activos y corrupción, ¿cuál es el delito madre? El delito madre es la corrupción. Entonces, eso se llama fuero atrayente. Claro, porque ahí hay toda una controversia. Yo no sé si le podemos Duverly, robarte unos minutos más. Podemos ir brevemente a la pausa y regresar para hablar de dos temas. De esto que yo creo que finalmente Jenny Vilcatoma tiene la virtud de que resume las críticas, ¿no es cierto? O sea, se convierte en la expresión de las manifestaciones críticas en este momento. Pero por otro lado, para hablar de un asunto que fue tratado acá y que tiene que ver con el indulto a Alberto Fujimori, que es por un lado la posibilidad o no de que la Corte Interamericana lo revoque, pero por otro lado un testimonio desgarrador que tuvimos en estos estudios la semana pasada, que fue de la esposa y de la hija del general Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Porque lo que él dice es que los autores materiales de las matanzas del Barrios Altos y La Cantuta ya fueron sentenciados, ya cumplieron su pena, ya salieron en libertad, prácticamente todos, creo, excepto Martín Rivas. El señor Fujimori, declarado autor mediato, ha sido objeto de un indulto. ¿Y qué pasa con gente como Rivero Lazo, que tiene 17 años en la cárcel? Acusado de ser autor mediato cuando no han podido acreditar, según él, ninguna prueba. Es más, cuando los autores materiales dicen él no tenía nada que ver, él no sabía lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿cómo se puede manejar? ¿Qué puede hacer la justicia en una situación como esta? Han ido a la Corte Interamericana hace 12 años y medio que esperan una respuesta de la Corte Interamericana. Está en trámite a ver si la admiten. De eso quisiera hablar también tras la pausa. Estamos con Duverly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Con él volvemos. Esto es Exitosa. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Verdad. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. De regreso, esto es Exitosa. Está con nosotros el doctor Duverly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que nos ha contado hoy día algo que no es secreto, que circula maliciosamente en la red. ¿Ha sido militante de izquierda? Por supuesto que sí. Y entiendo que a mucho orgullo. Ha sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en un momento crítico de la historia del Perú, cuando el Perú se luchaba por recuperar la democracia y cumplió un papel en ese proceso. Fue regidor en la ciudad de Chiclayo. Luego fue congresista por 5 años de la Izquierda Unida que encabezaba Alfonso Barrantes y luego de esa carrera política renunció a ella para ser juez, lo que ha sido por más de 20 años. O sea, no hay nada secreto, no hay nada oscuro. En absoluto. ¿Ah? Y yo he recordado además que Marta Chávez también fue de izquierda, que Jorge Nieto fue militante del mismo partido, porque creo que estaban hasta en la misma célula en la Universidad Católica. ¿Ah? La gente se olvida de su propia historia. Pero en fin, estábamos hablando de la controversia generada alrededor del tema de Richard Concepción Carguancho y de esta imagen que digamos crea una corriente de impunidad, ¿no es cierto? Y una de las críticas más severas la hizo Jenny Vilcatoma. Yo no sé, señora Magariño, si podemos poner un extracto que resuma lo que está argumentando Jenny Vilcatoma, congresista de la República. ¿Lo tenemos?
A ver. Respecto a sus expresiones sobre Condorito, sobre Mafalda, señor presidente, yo no voy a caer en esta bajeza de responderle en los mismos términos, porque entiendo es un distractor que usted está utilizando únicamente porque no tiene cómo justificar lo que ha hecho junto con la sala plena. Tenemos al señor César San Martín, al juez supremo, quien se encuentra cuestionado por haber salvado al señor Ollantumala en el caso Madre Mía. El juez Concepción Caguacho también tiene en sus manos, ha prevenido en el caso de Nadine Heredia y de Ollantumala. Y así podemos ir ahondando caso por caso y veremos que aquí hay mayores intereses. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir ante las autoridades competentes, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, para interponer la queja respectiva por el accionar que se está desarrollando, y ante el Congreso de la República en una denuncia constitucional, también en lo que corresponde. ¿Qué le puedo decir, señor Duberly Rodríguez? Que como presidente de la Corte yo esperé que usted responda con argumentos. Yo no voy a bajar, a descender a su nivel. Bueno, se refiere a cierta... A ver, Nicolás, primero la felicito a la congresista Irene Vilcotoma por estar ya también en una labor de periodista, ¿no? Entonces es una nueva faceta que se agrega a su gran trayectoria personal. Segundo, ella dice que no va a descender a mi nivel. Yo con un criterio dialéctico te voy a contestar que yo no pretendo ascender a su altura inalcanzable, ¿me entiendes? Entonces yo soy un modesto juez, mi origen es campesino, humilde, yo he andado con yanques y si he llegado a la Corte Suprema y a los cargos que yo he llegado, que has mencionado, he llegado por mis propios méritos, no le debo absolutamente un regalo a nadie. Entonces mi respeto para la congresista y espero que sea exitosa en su nueva función de periodista. Ahora, sobre la controversia que ella plantea, bueno, de eso es lo que estamos hablando. Es decir, lo que dice Duberly Rodríguez es que el piso está firme. Absolutamente firme. Y que Richard Concepción Caguacho no está siendo expulsado. Así es, él está ahí, permanece ahí, tiene mi confianza, nadie lo ha cambiado, en absoluto. De tal manera que sobre la base de rumores falsos, se generan este tipo, digamos, de críticas, de acusaciones. Para eso hay que estar debidamente informado. Una persona debe estar debidamente informada de lo que está pasando en el Perú. Y cuando la Sala Suprema, la Corte Suprema, en este acuerdo tomado, en ningún momento está diciendo que hay que sacar a la Constitución Congreso. Lo único que está diciendo, hay que poner orden dentro del Poder Judicial, y eso significa formalizar a la Sala Penal Nacional, al sistema anticorrupción. Incluso ya anuncié, Nicolás, que vamos a ir a un proceso de unificación de las dos cabezas, para que sistema, digamos, Sala Penal Nacional, crimen organizado, y sistema anticorrupción, delitos de corrupción, se junten. Tengamos un solo sistema, pero eso nos va a demorar un tiempo. Y por otro lado, les digo a los ciudadanos, este proceso de implementación de este estatuto de la Sala Penal Nacional y el nuevo estatuto que vamos a inaugurar, porque ya acabo de nombrar también una comisión para que trabaje ese tema. La autora Elvia Barrios es la que preside esta comisión y la voy a instalar hoy día a las 12 del día, regresando de esta entrevista. ¿Para qué? Para que tengamos ya una cosa más unificada, más ordenada. ¿Y cuánto crees tú de tiempo que va a demorar eso? El CNM ya dijo que por lo menos en octubre. Yo digo que va a pasar más de un año, porque va a ser un proceso, eso lo podemos llamar transición. No sé si me entiendes, Nicolás. Va a ser una transición. Entonces, mientras ocurre esa transición, que significa ya formalizar, nadie le está quitando ningún caso a nadie. Es decir, es una mentira el que estén alimentando rumores de que ya Concepción Caguacho salió, que Duberly Rodríguez le retiró la confianza. En absoluto. Es una persona que merece todo mi respeto. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque es la gran interrogante, ¿no es cierto?, con respecto a qué es lo que hemos tenido al frente. O sea, lo que describe el propio Marcelo Odebrecht, lo que ha contado Joseph Maiman, es que esto era una organización delictiva. Es decir, esto no era un grupo de funcionarios corruptos que actuaban eventualmente, no, esto era un sistema, ¿no es cierto?, que comenzaba con intervenir en los procesos electorales, invertir dinero en las campañas de los posibles ganadores, y no solamente de los candidatos a la presidencia, de congresistas, de gobernadores regionales, ¿no es cierto?, de alcaldes, incluso de consejeros regionales. Era toda una red, y que esto iba avanzando, ¿no es cierto?,
Si llegaban al poder, se hacían los contratos, se otorgaban concesiones, se hacían adendas. Si no llegaban al poder, se manejaba desde la oposición para que esta gente respaldara en el momento que fuera necesario en el Congreso. Es decir, esto es una red completa. ¿Cómo se define? ¿Quién va a juzgar esto finalmente? ¿Quién va a decidir cuál es el delito más importante? ¿El de la corrupción? ¿El de la asociación ilícita? O no sé cuál es el nombre que tenga ahora. Bueno, mira, Nicolás. Porque hay una diferencia de penas también, claro, ¿no es cierto? Es que hay organización criminal, por ejemplo, dedicada exclusivamente al narcotráfico. ¿Me entiendes? Por ejemplo, eso tendría que ser competencia de la Sala Penal Nacional, porque así lo dice la ley. Si es, por ejemplo, delitos de lesa humanidad que son gravísimos, como el caso Pati Vilca, que me están diciendo, ya se cerró el caso Pati Vilca, mentira. Eso ya lo verá la sala que tiene a cargo el caso para ver si van a aceptar o no el indulto, o perdón, el derecho de gracia que ha declarado el presidente. Eso lo verán en su momento. En ningún momento se está sacando eso de ahí, pero las personas que actúan de mala fe para generar confusión y hacerle daño al Poder Judicial están especulando cosas que no están en la realidad. Entonces, efectivamente, hay toda una estructura criminal por parte de Odebrecht. Eso lo tenemos absolutamente claro. Pero ¿quién tiene que responder a todo eso? Un sistema especializado, y por eso es que las Naciones Unidas también nos obligan a eso, y tenemos firmado un convenio de Naciones Unidas contra la corrupción que nos dice: organicen, instauren un sistema especializado en delito de corrupción, y eso es lo que estamos haciendo. Para crimen organizado propiamente dicho, con todas también tenemos el sistema con la Sala Penal Nacional. Es decir, tenemos una respuesta para los dos fenómenos delictivos. Es decir, el Poder Judicial, Nicolás, está debidamente preparado para responder. Y cuando tú has tenido aquí a ¿cómo se llama? Susana Castañeda, no sé si ella te dijo, estos jueces que están trabajando con ella están debidamente preparados. Los hemos tenido en Estados Unidos, los hemos tenido en Costa Rica, los hemos tenido en Brasil. Ella ha estado con Sergio Moro, jueces de aquí han estado con Sergio Moro, aprendiendo de todas esas experiencias. Entonces, ¿por qué tenemos que dudar de un sistema que está trabajando bien? El Poder Judicial de Perú no es una sola persona, son 3.080 jueces. ¿Y por qué me van a decir que solo uno es un buen juez y todos los demás son malos? No, pues, eso ya se verá en el trabajo de cada uno. Pero yo sí te puedo garantizar, Nicolás, y lo digo para los oyentes, es que el Poder Judicial está debidamente preparado y no le va a temblar la mano para aplicar la pena que corresponda cuando el Ministerio Público, en un juicio oral, con debido proceso, con derecho de defensa y restricto, con debido proceso, destruya lo que todos tenemos como protección, que se llama presunción de inocencia. Todos nacemos inocentes y solo somos culpables cuando hay una sentencia firme que ya diga que fulano de tal es culpable. ¿Pero eso qué significa? ¿Que eso depende estrictamente de lo que haga o deja de hacer el Ministerio Público? Te lo digo con claridad. ¿Quién es el dueño de la investigación y quién es el que tiene que presentar las pruebas de cargo para destruir la presunción de inocencia? Es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no trabaja bien, no acopia las pruebas de cargo y en el juicio oral no se obtiene una convicción que se llama más allá de toda duda razonable, que no debe quedar duda sobre la culpabilidad, eso le compete al Ministerio Público. Ojo, los jueces no son los que acusan, los jueces no son los que ofrecen las pruebas, el juez es un tercero imparcial. Ahora, a la hora de tomar las decisiones, es decir, por ejemplo, el sistema de los jurados, o sea, ¿por qué nosotros no tenemos un sistema así? Y la pregunta es si es posible que esto pueda ocurrir alguna vez en el Perú. Es decir, que la decisión de meter en la cárcel o de aplicarle una pena a alguien no dependa solo de la fortaleza o debilidad de un juez, ¿no es cierto? Sino dependa de un colectivo, Nicolás, ciudadano además, ¿no? Ya. Tu pregunta es bastante interesante porque me permite dar algunas apreciaciones académicas y con derecho comparado. Mira, en el mundo occidental y cristiano hay dos familias jurídicas o dos sistemas jurídicos. Uno es el sistema europeo continental romano-germánico, que desde el hecho de que España nos conquistó, nos ha dejado como herencia. Es decir, nosotros estamos adheridos al sistema europeo continental. Y este sistema europeo continental tiene como tradición tener jueces profesionales, es decir, que primero sean abogados, los que tenemos en el Perú. Pero por otro lado tenemos el sistema anglosajón, que también es europeo, porque nace en Inglaterra, pero como vienen los ingleses, colonizan Norteamérica y forman una nación muy grande que es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ellos llevan ese sistema. Ese sistema se llama Common Law.
El europeo se llama Civil Law. El Civil Law significa que prima el principio de legalidad, la ley pura. En el Common Law prima fundamentalmente la jurisprudencia, lo que hacen los jueces. Por eso que, Nicolás, que en Estados Unidos, si tú me dices cómo se modifica la Constitución, no hay ni siquiera asamblea constituyente. La Corte Suprema de Estados Unidos, mira el nivel de fuerza que tiene. Ellos hacen enmiendas constitucionales y modifican la Constitución que tiene más de 200 años. ¿Y quién juramenta al presidente de la República? Un juez de la Corte Suprema. Mire el poder que tiene el sistema anglosajón. ¿Y cómo resuelve los casos penales el sistema anglosajón? A través del sistema de jurado de conciencia. El jurado de conciencia, ¿cómo se forma? Mediante un sorteo al azar en una circunscripción geográfica donde va a funcionar el jurado. Se sortea a 12 miembros del jurado. ¿Por qué son 12? Dicen que por tradición cristiana los 12 apóstoles fueron pues 12. Entonces 12 jurados. ¿Quiénes son ese jurado? Un gasfitero, un vendedor ambulante de que vende caramelos, un ingeniero, un médico. Ellos se convierten en jueces populares. Ellos ven todo el juicio donde se enfrenta el fiscal y la defensa. Ellos no preguntan nada, están presentes. Están como presos, Nicolás, creo que eso me entiendes. Sí, sí. Ellos no pueden leer un periódico, no pueden ver televisión, les dan comida, duermen ahí, en ese lugar. Y cuando termina... Para no recibir ningún tipo de contaminación. Exacto, para la hora de ni tomar, siquiera le dan... que decidan solo en función de lo que están escuchando, exacto, de lo que dice uno y lo que dice otro sobre lo que deben resolver. Eso es lo que ocurre. Entonces... ellos al final emiten una decisión que no se llama sentencia. La sentencia propia del sistema eurocontinental, que es escrito. No, ellos emiten lo que se llama un veredicto. Es decir, donde un juez le pregunta, ¿culpable o inocente? Nada más. Y ellos dicen, inocente o culpable, eso se llama veredicto. Ya el juez es el que después pone la pena, todo eso, porque ellos no saben de derecho. Y mejor que no sepan de derecho, porque no se contaminan. Ese sistema funciona bien. Ahora en Europa, por ejemplo en Alemania, hay un sistema mixto. Eso se llama jurado escabinado. Es decir, 3 jueces profesionales que saben derecho y 3 jueces populares, jurado propiamente. Y en España ahorita, que mira, de lo cual nosotros hemos copiado casi todo el sistema, ya tiene funcionando jurado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en el futuro yo quisiera efectivamente que haya también un sistema de jurado, porque mira, el jurado... ¿Cuándo deja de ser jurado? El día que termine el caso. Nunca más vuelve a participar. No tiene que rendirle cuenta a la prensa, no tiene que rendirle cuenta al Consejo Nacional de la Magistratura, no va a ser objeto de acusación constitucional por el Congreso, no va a ser investigado por la OMA como en el caso nuestro. Mira, son más, yo diría que son de repente más independientes que nosotros. Entonces, si van a resolver casos de tanta gravedad, yo apuesto porque en el futuro tengamos jurado. Si no es completo como ese, digamos, en Estados Unidos, el anglosajón, que por lo menos tengamos como el sistema alemán, la mitad. La mitad. Sí. Ahora, eso sería una revolución en nuestro sistema. Esa es una transformación obviamente profunda, pero no está lejana. Y acuérdate que cuando se impulsó la última reforma procesal penal en el Perú, es decir, el último Código Procesal Penal aprobado en el 2004, en Trujillo, en Huanchaco, se reunían 2 personalidades de alto nivel. Don Florencio Mixán Mas, un procesalista de altísimo nivel, y Víctor Burgos Mariños, un joven magistrado que ahora es juez superior en Trujillo. Y ellos elaboraron un proyecto Huanchaco, se llamaba el proyecto Huanchaco. ¿Por qué? Porque supongo que se iban a conversar en Huanchaco, pues frente a la playa, tranquilos, y ahí justamente ellos diseñaron un jurado escabino, es decir, al estilo, de la combinación. Exacto, al estilo alemán. Para aprovechar que lo tenemos acá, Duberlí, el tema del indulto a Fujimori, es decir, hay un proceso en la Corte ha actuado de una manera sorprendentemente rápida, en este caso, ¿no es cierto? La comisión ya hay convocado una audiencia para los primeros días de febrero, y aunque se ha dicho de que no existe ningún antecedente de que se haya resuelto, ¿no es cierto?, la anulación de un indulto, esto no significa que sea imposible que ocurra por primera vez. Y el tono de los mensajes que está enviando la comisión, los tweets de la Corte, de la propia comisión, más o menos que indican por dónde iría una eventual decisión sobre este tema, ¿no? Bueno, mira, sobre el particular, el indulto es una potestad exclusiva del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Obviamente, como ha dicho un juez supremo, el indulto siempre va a tener un componente político porque en primer lugar es una decisión política y también tiene un componente jurídico, es decir, si hay requisitos que se tienen que cumplir. Ese tema yo no lo voy a discutir porque no me corresponde. Pero, ¿quién lo puede discutir? Lo puede discutir, como estás diciendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, como también lo has dicho, no tenemos antecedentes en el Perú que la Corte Interamericana haya visto indulto. Lo que ha visto es amnistías, ¿entiendes? Pero eso no ha visto indultos. Pero eso no significa que no lo puede ver. Seguramente lo va a ver y por eso que ya ha convocado una audiencia.
y esperemos para ver qué cosa es lo que va a pasar ahí, porque el gobierno peruano supongo que se va a ir a defender, ¿no?, con sus procuradores de una suerte, digamos, de... Pero ¿qué podría ocurrir? Que la Corte diga el indulto no vale y el Perú tendría que acatar esa decisión. Mira, en lo formal... Porque la Constitución es muy explícita en el sentido de que esto es una prerrogativa presidencial prácticamente sin limitaciones. Así es. Bueno, ahí vendrá pues también, digamos, la explicación, porque teóricamente, Nicolás, si nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ese Sistema Interamericano de Derechos Humanos está, diríamos, tutelado por un órgano jurisdiccional supranacional que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros tenemos que someternos a su competencia. O sea, estaríamos obligados. Estaríamos obligados formalmente, pero, Nicolás, en el mundo de derecho no hay nada pacífico, no está dicha la última palabra, todo es objeto de interpretación. Entonces, por ejemplo, si tú te fueras a la experiencia argentina, ahí ha habido un momento que la Corte Suprema de Argentina no acató, digamos, una decisión de la Corte Interamericana bajo argumentos que ellos tienen. Pero yo con eso no quiero decir, sí, que no la acaten, nada. Yo no me voy a pronunciar en esos términos a favor o en contra, porque podría interpretarse como que estoy tomando partido. Y no, yo tengo que ser absolutamente neutral y tengo que ser prudente en mis apreciaciones. Una última pregunta, Duberly, que es el caso del general Juan Rivera Lasso. Tiene 17 años en la cárcel. Tiene como 5 o 6 procesos, ha estado 12 años y medio sin sentencia. O sea, en lo que se llamaría que prisión preventiva, no tiene precedentes. La misma Corte Interamericana ha dicho que 24 meses de prisión preventiva es un plazo suficientemente razonable para que alguien sea sentenciado. Bueno, él tuvo 12 años y medio sin ninguna sentencia y tiene una sentencia. ¿No es cierto? Le faltan no sé cuántas, por los cuales, según ha calculado su familia, tenía que estar 20 años más preso. Bueno, mira, entonces, además, lo irracional de esto es que Fujimori está indultado y los autores materiales, la mayor parte, si no todos, excepto Martín Rivas, están en libertad. A ver. Y él sigue preso. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Qué puedo comentarte? En primer lugar, en el proceso penal, en el Perú y en el mundo, debe regir un principio que se llama el plazo razonable. ¿Qué significa plazo razonable? Que el proceso tiene que tener un plazo, pero no puede ser un plazo indefinido. El Estado tiene el derecho de investigarte y de castigarte, pero no lo puede hacer indefinidamente en el tiempo, porque eso atenta contra la seguridad jurídica. Es decir, el Estado tiene que investigarte y castigarte en el momento oportuno. Entonces, si se viola el plazo razonable, tiene que haber mecanismos de reparación de esa violación. Y nosotros, por ejemplo, por jurisprudencia, te digo, cuando nosotros hemos tenido casos, te hablo de la sala penal, perdón, de la sala penal de la Corte Suprema, cuando yo he integrado sala. ¿Qué criterio hemos tenido en cuenta? Lo que se llama un mecanismo de compensación cuando se viola el plazo razonable. ¿Qué significa eso? Si a esta persona le vamos a poner normalmente, sin violar plazo razonable, 25 años, pero si ya se violó el plazo razonable porque está procesado 20 años, entonces hay que hacerle una rebaja en la pena, por decirte a 10, a 15 años, porque de esa manera estás compensando la violación del proceso, de la violación del plazo razonable. En el caso que me dices, no tengo idea pues cómo estarán resolviendo los jueces en este caso, pero yo lo que les sí recomendaría, como una cuestión absolutamente genérica, es que nunca violen el proceso razonable, porque a nosotros ya nos jaló la oreja el Tribunal Constitucional, y te acordarás en el caso del general Chacón. Lo teníamos 7 años en juicio oral, eso pues ya es una cosa, es una tortura más que China. Entonces, ¿cómo vas a tener 7 años sentado en la Sala Penal Nacional a una persona juzgándolo? No estamos hablando de investigación. Bueno, en el caso de Rivera Lasso son 12 años y medio los que tuvo que pasar antes de tener una primera sentencia. Por eso digo. Ahora, lo increíble es que él presenta al 5º año esto como un recurso ante la comisión, y la comisión todavía no lo admite ante la Corte. O sea, está en los previos, digamos. Es una cosa increíble. Yo creo que los tribunales... Lo que se queja su familia es decir, ¿cómo es posible que lo de Fujimori se presenta y en horas ya tienen una fecha y ellos están esperando hace 12 años porque pase algo con el caso de... Yo te diría una opinión como ciudadano. Si en el Perú exigimos a que los casos que están objeto de un pronunciamiento por los tribunales se hagan en el plazo oportuno, igualito debe regir en los tribunales internacionales, en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si no, estamos dando un trato discriminatorio a quienes están solicitando la intervención de estos organismos. Ahora, si pudiéramos resumir y para terminar, Duberly, el caso de Richard Concepción Carguancho, que se ha convertido en un tema las 2 últimas semanas de enorme controversia. Número 1, Richard Concepción Carguancho sigue en su puesto y cuenta con la confianza del presidente de la Corte Suprema. Así es, lo digo en 1000 idiomas. Así es. El suelo está firme entonces para él. Está parejo, solo que algunos
amigos periodistas o juristas que opinen a veces desinformados, generan rumores o generan, digamos, un desasosiego y una desconfianza, Nicolás, que no le hace bien a la justicia. Porque mira, una justicia, para que sea fuerte y responda con firmeza ante estos retos que tenemos ahora de mega corrupción política, tiene que estar pues unificada, tiene que estar fortalecida. Yo ayer a un periodista del mismo medio periodístico Exitosa me permití hacer, mira, una afirmación. Mira, tenemos 3 poderes del Estado, sustento del Estado de Derecho: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La pregunta es, de los 3 poderes, ¿cuál es el que tiene que tener más estabilidad, más firmeza en el tiempo? El Poder Judicial, pues, porque los otros 2 son poderes políticos que se renuevan cada 5 años. Incluso no cada 5 años. Por ejemplo, ahorita los gabinetes, ¿cuántos gabinetes han cambiado? ¿Me entiendes? Y si hubiera, como en Argentina, renovación por tercios del Parlamento, con más todavía inestabilidad. En cambio, el Poder Judicial, Nicolás, no se puede estar pues renovando a cada rato, ni desestabilizándolo. Entonces hay que fortalecerlo, y por eso que yo pienso fortalecer, o espero fortalecer a la Sala Penal Nacional, espero fortalecer el sistema anticorrupción, y también los quiero unificar, para que ya haya una cosa mucho más sólida. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Superior de la Corte Suprema de Justicia del Perú, por estar con nosotros. Y lo que estamos esperando es que esto avance más rápido, Duberlí, es lo que todo el mundo quiere. Pero ahí, Nicolás, déjame decirte una cosa. A ver, por ejemplo, ahorita escucho yo, he visto una encuesta: ¿quién es el culpable de que Toledo no venga? Opciones: A, Poder Judicial; B, Ministerio Público; 3, Policía. ¿Y sabes cómo contesta la gente? Poder Judicial. Es que la gente no sabe que en materia de cooperación judicial internacional hay una autoridad central, y es Ministerio Público. Y en segundo lugar, ¿quién hace el pedido para que se haga, digamos, el cuaderno de extradición? No lo hace el juez, Nicolás, lo hace la Fiscalía. Y ya tú estás enterado, y también que Hamilton Castro ya recién acaba de presentar el pedido para armar el cuaderno de extradición. Entonces, en otras palabras, ¿de quién depende que un caso avance más o menos? Depende de la Fiscalía. Pero no con eso quiero atacar a la Fiscalía, porque pudiera ser que la Fiscalía esté haciendo todo el esfuerzo, pero no tenga el personal suficiente, no tiene los peritos contables, no tiene la plata para ir a seguir el camino de la ruta, para irse a Andorra. También hay que ver esas cosas, hay que darle todas las facilidades al Ministerio Público para que avance más rápido. Por ejemplo, a mí el gobierno el año pasado me dio 9 millones para el sistema anticorrupción y me permitió implementarlo rápidamente. Para este año me ha dado nuevamente a los 9 millones y me ha dado para armar 8 juzgados anticorrupción en 8 cortes del Perú, y ya las voy a armar también. Es decir, estamos trabajando, Nicolás. Bueno, muchas de estas preguntas hay que transferírselas a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, que si todo sale bien va a estar en estos mismos estudios, en la misma silla donde está sentado ahora Duberlí Rodríguez, y con él vamos a conversar de todos estos temas el día de mañana. Muchas gracias, Duberlí, por estar con nosotros y por aceptar esta extensa, yo creo, clarificante, ¿no? Existirá esa palabra, habría que preguntarle a Marta Hildebrand, ¿no? Esclarecedora es la expresión correcta, entrevista. Muchas gracias a Duberlí Rodríguez. Gracias por la invitación, Nicolás. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Va a estar con nosotros la congresista Marisa García, de Fuerza Popular, de la facción albertista, de los Avengers de Kenji Fujimori. Va a estar también Percy Alcalá, congresista que está... Creo que es el único que se está comprando el pleito sobre este tema escandaloso del manejo de la energía en el Perú, donde se está terminando por legislar para favorecer a 3 empresas en contra de toda la industria eléctrica y de los usuarios. Por supuesto. Mira, me dices que va a estar la congresista Marisa García. Quiero decirte que el día viernes de esta semana vamos a estar en Sullana poniendo la primera piedra para la construcción del nuevo local de la Corte Superior de Justicia de Sullana, de donde ella proviene, porque ella me dice que es de Las Lomas, o sea, pertenece a la provincia de Sullana. Y hace una semana estuvimos inaugurando, Nicolás, como tú estabas enterado, la sede de la Corte de la Selva Central. Estamos acercando la justicia a la población. Duberlí Rodríguez ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Exitosa.